Bendecido, buenos días para todos. Saludos a aquellos que nos están viendo allá a través de la internet. Hay gente que tienen servicio en la mañana y ahí están ahí a un cachito viendo qué es lo que se anuncia, qué es lo que se da. Solamente le decimos que ustedes también son unos bendecidos, que están ahí al tanto de esa palabra maravillosa que es la que estamos tratando de arreglar, la pieza que está dañada. Así que les saludamos, les invitamos a todos, tanto los que están en la internet como los que estamos aquí, les invitamos para que estemos el miércoles en la enseñanza del miércoles que estamos sobre la doctrina de la gracia. Así que, sin más, saludamos a las personas que están hoy con nosotros visitándonos. Esperamos que usted esté al tanto de la palabra, que abra su Biblia, si no la tiene, la pida prestada, y que usted se sienta, yo no le voy a decir como su casa, pero que se sienta súper bien con nosotros. Amén. Así que aquí con nosotros es nuestro pastor. Bendecido. Era yo que estaba apagado. Ya me prendí. Ya estoy encendido. Proverbios 4. Vamos a leer el verso 20. Dame un poquito de... Dame volumen de domingo. Ya, ahí estamos. Proverbios 20. Perdón, Proverbios 4. Proverbios 4. Ahora bajamos un poquito. Y vamos a leer verso 20 hasta el 27. Y vamos a retomarlo donde lo dejamos pues la semana antes pasada. Queremos hablar de un reino dividido en sí mismo no puede prevalecer. Un reino dividido en sí mismo no puede prevalecer. Y si hoy durante el mensaje tú te sientes como reino dividido, no importa. El asunto es ser consciente de que uno tiene que trabajar en eso. Conocimiento es lo que te hace falta, no salvación. Bueno, dice ahí en el verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y vamos a inclinarnos a entender la palabra corazón ahí como conciencia. ¿Está bien? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y aquí está el consejo. Sobre toda cosa guardada. Hay muchas cosas que tú y yo guardamos, ¿sí? Pero sobre toda cosa que tú guardes y yo guarde, sobre toda cosa que yo tenga interés en guardar, dice Dios que guardemos la conciencia. Claro, una vez más, leemos ahí corazón, pero no es lo que nos interesa a nosotros entender, ni es lo que Dios está hablando tampoco. Y la razón por la cual nos está diciendo que sobre toda cosa guardada guardemos la conciencia, es porque de él mana la vida. En Proverbios 23 dice, así como el hombre piensa en su mente, así el tal es. O sea que de acuerdo a lo que yo tengo en mi conciencia es el estilo de vida que yo desarrollo. Entonces uno no necesita ni ser adivino,
para saber qué es lo que cada persona tiene en su conciencia. Tú le miras el estilo de vida y por el estilo de vida tú sabes lo que hay en la conciencia. Entonces, vamos a detenernos ahí, vamos a ir un momentico a saltar allá a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Un consejo que aquí el apóstol Pablo le da a su hijo amado, Timoteo. Hay hijos y hay hijos amados. El hijo amado es el que produce alegría y no tristeza. Ok, Primera de Timoteo capítulo 4. Voy a leer aquí el verso 1, el 2 y el 16. Y vamos a regresar a Proverbios 4. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2 dice, pero el Espíritu. Entonces note la palabra Espíritu en letra mayúscula. O sea, todas esas cosas nosotros tenemos que prestarle atención. Quiere decir que no es Pablo inclusive el que por el Espíritu está hablando, sino es el Espíritu directamente. O sea, no es Pablo diciendo, a mí me reveló el Espíritu, o yo siento una inspiración del Espíritu, sino es el Espíritu directamente el que está hablando, diciendo, dice ahí, dice, ¿cómo lo dice? Claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, o sea, la conciencia se cauteriza. Hoy vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces vamos a saltar al verso 16. Este es el consejo. Ten cuidado del diablo. O sea, si las iglesias a través de los años se hubiesen dedicado a una pedagogía de enseñar a la gente el conocimiento de la palabra, en vez de estar asustando a la gente con el diablo y con el infierno, ya otro gallo cantaría. Tuviéramos una iglesia diferente. Ahora, la palabra ahí, yo estoy buscando la palabra, ten cuidado de ti mismo, y la palabra es vigílate a ti mismo. Vigílate a ti mismo. Vigílate, obsérvate a ti mismo. O sea, que nosotros en vez de estar perdiendo el tiempo en estar observando a los demás, para estar nosotros analizando, haciéndole un perfil psicológico a cada persona que nosotros conocemos o que vemos en la iglesia sobre todo, para entonces después meterle el dedo, ese no es el consejo. El consejo es que nos miremos a nosotros, nos observemos a nosotros, nos vigilemos a nosotros, tengamos cuidado de nosotros, para las partes aquellas donde debemos nosotros repararla, cambiar el conocimiento, lo hagamos. Dice, ten cuidado de ti mismo y dice, y de la doctrina, de las dos cosas. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, y la palabra salvar ahí es la palabra renovarte a ti mismo. No es salvar de salvación. No es salvar de salvación, porque ya Timoteo está salvo. Timoteo inclusive es el líder de la iglesia y él está salvo. Lo que le está hablando Pablo ahí, te rescatarás a ti mismo de la forma esta vana de vivir que tenemos cada uno de nosotros. ¿Estamos? Entonces vamos a regresar a Proverbios 4. Diga, tengo que guardar mi conciencia, porque a mí es el que me conviene. No es a Dios, ni es al pastor, ni es a mí. A mí es el que me conviene guardar mi conciencia. Guardarla de tal manera, y cuando hablamos de conciencia y entendemos la palabra conciencia, que quiere decir con conocimiento. Entonces lo que nos está diciendo es que seamos selectivos en el conocimiento que nosotros recibimos, de todas partes. O sea, la información que recibimos, seamos selectivos, porque basado en esa información es que se crea nuestra conciencia, y basada en esa conciencia que nosotros vamos a desarrollar nuestro estilo de vida. Si tenemos un estilo de vida pobre o mediocre, no le podemos echar la culpa a nadie, ni al país ni a nadie, sino a nosotros
que tenemos la capacidad de poder ir transformándonos de día en día. Verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu conciencia, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. El consejo es porque cuando uno tiene boca perversa, el primero que se oye es uno. Cuando uno habla algo que no es correcto en línea con la palabra, aunque lo hable a otra persona, antes de que la otra persona te oiga, te oyes tú. Entonces tú estás recibiendo una información que no es buena para uno, para la conciencia de uno. Es igual que el que le va a desear un mal a otra persona. No se da cuenta que para uno poder desear un mal, uno tiene que envenenarse uno mismo primero. ¿Sí o no? Una serpiente venenosa pica y envenena al que pica porque ella está llena de veneno. Entonces, la persona que le va a desear un mal a otro no se da cuenta que el primer dañado es ella misma. Porque para poder uno vertir veneno, tiene que desarrollarlo primero. Y entonces a uno no es el que le conviene eso. Entonces, ¿por qué yo aparto la perversidad de mi boca? Porque yo no quiero oírme yo. Porque basado en eso que yo oigo es que se forma mi conciencia y después al pasar los días yo voy a funcionar de acuerdo a lo que yo mismo hablé. ¿Tú estás agarrando algo? Este es el consejo pedagógico de la palabra. No el infierno, ni el diablo, ni ven que te pongo las manos. Porque si tú no renuevas tu conciencia, de nada vale que te pongan 10 manos. Aparte de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ve conmigo a Génesis 1. Génesis 1. Y queremos leer ahí en el verso 31. Génesis 1, verso 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Vio Dios todo lo que había hecho. Coma. Y aquí que era como. ¿Cómo? Bueno, en gran. Diga, sin embargo, que hubo un problema de una desobediencia aquí en el verso, capítulo 2, verso 17, donde dice, mas del árbol de la ciencia, observa la palabra ciencia, conocimiento, del bien y del mal no comerás, entiéndase, no lo recibirás. No recibas esa información, porque el conocimiento no se come por la boca. ¿Estamos? Fácil. El árbol no es una mata, sino es algo que iba a producir un conocimiento, que era bueno y era malo. Y dice, no lo recibas, no te lo comas por los oídos, porque el día que lo recibas, ciertamente, ¿qué hicieron el hombre y la mujer? Recibieron. Entonces, aunque la palabra dice en Génesis 1 que Dios vio que todo lo que él había hecho era, en gran manera se dañó una pieza ahí. No fue la pieza del espíritu, ya que somos espíritus creados según la imagen y semejanza de Dios. La carne esa no tiene mucho que ver en el sentido de que ella, aunque su inclinación es al mal, porque viene del polvo de la tierra, y la tierra fue maldita, ella no se manda a ella. Ella tiene una parte de nuestra vida que es la que decide si va a favor de la carne o no va a favor de la carne, que es la conciencia. O sea, la carne va a operar de acuerdo a lo que hay dentro de nosotros. Ella no se manda sola. Entonces, el hombre y la mujer recibieron el conocimiento
Y esa fue la pieza que se dañó, y entonces en Génesis 6, Dios estaba como bravo. Génesis 6. Verso 5. Ya. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o inclinación de los pensamientos de la conciencia de ellos era continuamente solamente, ahora se va la palabra sola, a que esa mente solo pensaba en el mal. Entonces ahí fue donde se complicó todo. De ahí en adelante ya la gente que nace no nace inocente, ya nace con una conciencia. Esa conciencia es corrompida. Y es de ahí donde deberían trabajar las iglesias, los padres, los maestros, pero lamentablemente la religión, que la religión viene a la par junto con eso. La religión, cuando el hombre falló. Vamos a ir un momentico a Génesis 3, que es interesante esto, mira. Cuando el hombre falló, cuando el hombre falló, en el capítulo 3, verso 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, que lo que le estaban diciendo era bueno, se oía bueno, diga, se oía bueno. Hay muchas cosas que se oyen buenas. Y vio la mujer que lo que recibía del aparecido era bueno para recibirlo, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, o sea, recibió de su fruto, y dio también a su marido, el cual también recibió así como ella. O sea, ella fue la primera que recibió el conocimiento, lo compartió con el esposo, con Adán, y entonces en ese momento, observa ahí, entonces, diga entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. O sea, que hasta que ellos no recibieron ese conocimiento, ellos no conocían. No conocían porque no tenían conciencia. Entonces, cuando ellos recibieron la ciencia, entonces le nació la conciencia, por demás dañada, porque ellos no recibieron, o sea, a ellos no se les desarrolla la conciencia conforme al conocimiento de Dios, sino a ellos se les desarrolla la conciencia conforme al conocimiento de Satanás. Entonces esa conciencia ya se daña de fábrica, ya está corrompida, porque el conocimiento que le ofrece es un conocimiento que, para empezar, trata de poner a la criatura en contra del Creador. Fue lo primero esa fue la primera cizaña que le metieron ahí, diciendo, no, es que Dios no quiere que tú recibas esto que yo te estoy compartiendo, porque Dios sabe que el día que tú recibas esto que yo te estoy dando, vas a ser como Él. Y ella lo que tenía que haberle dicho es que yo no tengo que recibir nada, ya yo soy como Él me creó a su imagen y semejanza. Pero se puso a oír lo que no tenía que oír, era agradable, pero no era bueno. ¿Ves? Di conmigo, no todo lo bueno es correcto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y cuando hablamos de ojos de entendimiento, y conocieron que estaban desnudos. Inmediatamente, mira lo que nace ahí. La obra. La religión. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Ahí inmediatamente lo que nace es la religión, la obra del hombre, tratar de justificarse a través de lo que él hace, no de lo que Dios hace para él. Entonces nace una conciencia, diga, de obras muertas. Entonces vamos a regresar ahí a Génesis 6. Y de ahí, desde entonces está esa conciencia de obras muertas establecida en el ser humano,
que por más libre que Dios ha hecho a sus hijos, ellos están todavía esclavos de la obra. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio o inclinación de los pensamientos de la conciencia de ellos era de continuamente solamente una mente fija ¿hacia qué? Hacia el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo el Señor, raeré de sobre las faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces vamos a saltar a Mateo capítulo 12. Entonces ahí es donde debemos trabajar, ¿sí o no? Sí, bastante. Unos más que otros. ¿Sí o no? Mateo capítulo 12, verso 25. Y Mateo capítulo 13, verso 38. Las dos porciones ahí. Mateo 12, 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué? No permanecerá. Para Mateo 13, 38 nos identifica a nosotros como reino. 13:38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Todo lo que es cizaña, que tiende a dividir, a hacer daño, eso no proviene de Dios. Ok, Romanos 7. Romanos capítulo 7. Verso 15. Ahora, esto que vamos a leer es una declaración personal del apóstol Pablo. Entendiendo que Pablo también tuvo su buen crecimiento. Entonces, si tú te sientes dividido en esta mañana, no te sientas mal, porque Pablo también se sentía dividido. Dividido es que tú sabes que debes hacer una cosa y no la haces, haces la otra. Y después que la haces, dices, ¿para qué yo habré hecho esto? Mira lo que dice ahí, vamos a leerlo despacito. Porque lo que hago, agua, porque lo que hago no lo entiendo. Claro, esto no es excusa para seguirlo haciendo. Porque para eso está ahí. ¿Eh? Para uno diga, es que lo que hago no lo entiendo, pero no voy a trabajar para no seguirlo haciendo. Porque la cosa está en que en lo que va en detrimento es de uno y de la propia familia de uno, ¿no? Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Una vez más, la advertencia. Uno no puede acabar con el mundo y decir, no, es que no fui yo. ¿Cómo que no fuiste tú? No fui yo, fue el pecado que mora en mí. Porque es que cuando te cargan a ti para la reja, vas tú con el pecado y con todo el mundo junto. El policía no anda creyendo en eso. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, escucha, igual que en ti, igual que en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque nuestra carne viene
de un polvo de la tierra, y que ese polvo de la tierra, a causa de la desobediencia de nuestro primer padre Adán, fue maldito. Entonces, como salimos de ahí, esta carne es maldita, esto no cambia, esto no se convierte, esto no se arregla ni con aceite, ni con agua, ni con mantequilla, con nada. Con 20 manos que le pongan, no importa lo que le hagan. ¿A cuántos de ustedes no le ofrecieron que cuando lo bautizaran en agua se le iba a quitar lo que tenían? ¿Qué lo quitó? Se te puso peor, porque entonces te quedaste con lo que tenías, más entonces te pusiste rebelde. Oído, y te nació algo, o se te aumentó algo que éramos hipócritas, por entonces eso nos aumentó. Porque tuvimos que empezar a vivir un libreto que nos enseñaron de cómo era que se debían comportar los recién bautizados. Y entonces nació en ti aquella condenación que viene de lo mismo, diciendo, es que yo veo que todo el mundo ha cambiado menos yo. Mentira, todos estaban igual que tú. Y muchas veces llegaste a la conclusión equivocada de decir, es que esto no se hizo para mí, yo no nací para el evangelio, eso es para ellos, mira los que santicos son. Y los demás estaban pensando lo mismo que estabas pensando tú. Y eso provoca que mucha gente que prueban el evangelio, a través de toda esta obra maldita que nace desde el principio, dejen de momento el evangelio, se vayan otra vez a acabar con el mundo, porque sencillamente lo que le ofrecieron no lo consiguieron, porque era una mentira lo que le ofrecieron. Entonces el apóstol Pablo diciendo ahí, verso 19, porque no hago el bien que quiero. ¿Qué pasa a ti? Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Oído, porque según el hombre interior, aquí está el reino dividido, mira. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Mira el reino dividido aquí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación. Esa es la primera parte. O sea, cuando tú te encuentres, bueno, no cuando te encuentres, ahora que te encuentras como un reino dividido, que lo que quieres hacer bueno, tú ves que hiciste lo contrario. Lo primero que, la primera regla para uno poder empezar en el camino de una restauración es no permitir la condenación. Porque tan pronto la persona recibe la condenación, ya entonces la única forma de poder mitigar o suavizar eso es irse a una iglesia de obra. Que entonces o le manden los Padres Nuestros, o le manden las Ave María, o lo manden a que se eche aceite, o lo manden a hacer algo. Que eso no quita, sino eso simplemente lo que hace es mitigar y engañar un poco la conciencia hasta el próximo domingo, porque durante la semana el reino está dividido todavía. Entonces lo primero, apunten su libreta ahí que uno hace, no sentirse condenado. Pastor, no importa lo que haga, no importa. Porque lo que hace no lo hiciste tú. Entonces, acuérdate que este es un ministerio de enseñanza, de pedagogía para gente madura. Si ahora que hay uno sentado que dice, ¿viste lo que dijo? Vamos ahora cuando sacamos aquí a acabar con el mundo. Tú no perteneces aquí. Y los que me ven por el internet, eso es una licencia para pecar. No, sí. Si las iglesias pentecostales están llenas de gente que acaban con el mundo. Lo que pasa es que ahí le dan otra medicina expirada que no le resuelve, ¿no?
Le dan la misma cosa, el mismo ayuno, la misma cosa, y en el ayuno la carne se le pone a la gente más rebelde todavía. Imagínate una carne con concupiscencia y después con hambre, es una cosa terrible. Ahora, le vamos a hacer caso a la palabra, ¿está bien? 8.1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en la unción que está en Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me explico, chamaco, los que andan conforme a resolver su asunto. Pero para tú andar conforme a resolver el asunto que cada uno de nosotros tiene, es el secreto guardado. Pero no está el secreto, porque Dios lo sabe. Ya la vez que Dios lo sabe, ya no hay secreto. Y que lo tiene que saber es Dios, no la gente. Tan pronto uno entra en este conocimiento, primero que uno se siente más libre de poder trabajar en él. ¿Ves? Porque dice, mira el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por eso tú no puedes estar en ley, porque en ley no hay posibilidad de que tú seas libre del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, es bueno que los que no tienen esta información la apunten por ahí, porque les ayuda al consejo que Pablo le daba a Timoteo, a cuidarse de uno mismo. La palabra cuidarse, ¿qué cosa era? Observarse. Uno se pone bajo observación y uno ve la inclinación que uno tiene y uno entiende que uno debe resolver esa inclinación que no es correcta para que el estilo de vida de uno sea mejor. En eso estamos. O sea, el reino no se va a perjudicar por eso, ni Dios va a dejar de ser Dios. El que se perjudica es uno con las actitudes. Diga conmigo, toda acción produce un resultado. Sea bueno o sea malo. Entonces te dije que apuntaras por ahí que hay diferentes tipos de conciencias. Conciencias fuertes. La gente de conciencia fuerte nacen así, vaya. Nacen así. Todos esos muchachitos que son candelas, son conciencias fuertes. Lo que no se le puede tratar de doblegar la conciencia al niño, sino que creársela. Porque si crece conciencia fuerte y mala, es un desastre. Pero si crece conciencia fuerte y buena, es una maravilla. Está la conciencia fuerte, está la conciencia débil. No se puede estar regañando a los muchachos por todo. Cuando hay padres o madres muy posesivas que regañan a los niños con todo, les crean conciencias débiles. Hay que dejarlos que formen su lío. Hay que dejarlos que formen su rollo, su bronca, su lío, que den su piñazo en la escuela, todas esas cosas. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir. Pastor, pero ¿cómo tú vas a incitar a los niños a la bronca? No es a la bronca, es a que no se dejen bronquear. Porque cuando chiquitos se dejan bronquear, le quitan la merienda, le quitan el dinero y mañana le quitan la mujer. ¿Sí o no? Entonces una bronca de vez en cuando, que la sangre no llega al río, no importa. Eso evita males mayores. Si lo puedes meter al kung fu desde chiquitico, mejor que den su buena patada. Claro. Pero a los niños no se puede estar regañando por cualquier cosa. Hay que dejarlo, que rompan el vaso, que tiren la puerta, todas esas cosas, que lleguen con la ropa sucia, que lleguen con la ropa enfangada. ¿Lo vas a vestir de rosado si es macho?
Entonces, conciencias débiles son malas. Porque la persona de conciencia débil es arrastrado por cualquiera, a cualquier lugar. Si se encuentra en la vida con uno de conciencia fuerte y buena, no hay problema. Pero si se encuentra en la vida con gente de conciencia fuertes y mala, el de conciencia débil lo arrastra a cualquiera porque se deja convencer, porque se formó no sabiendo poner su punto de vista. Es bueno que tenga su propio criterio. Tú ves los muchachos, a todos los muchachos no les gusta la misma comida, ¿verdad? ¿Qué majadero es para comer? Es que a todo el mundo no le gusta la misma comida. Eso te demuestra que cada uno tiene su propia personalidad, su propia conciencia formada. Lo que hay es que meterle la palabra y formarlo conforme a la palabra de Dios. Entonces hay conciencia fuerte, conciencia débil, hay conciencia buena, hay conciencia mala y hay conciencia cauterizada. Sucio, difícil. Sucio, difícil, ¿sabes? Que hace falta un desgrasador ahí de eso. ¿Cómo es que venden ustedes? LOC. Me echan después algo ahí. Cauterizada. Quiere decir esto, mira. Viene de esta palabra. Empieza con una línea de pensamiento. La primera palabra que te usa antes de llegar ahí es calor. Después la palabra quemar o abrazar. Después abrazamiento. Después consumirse en el fuego. Y la palabra en sí, cauterizar, quiere decir quemar con un hierro candente hasta hacer insensible la parte que es quemada. Entonces, ¿cómo se cauteriza una conciencia? Bueno, si estamos hablando que ya conocemos, ¿no? Y sabemos que la conciencia quiere decir con conocimiento. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere decir con conocimiento. Entonces las conciencias se forman con conocimiento. Entonces si una conciencia está siendo expuesta a un conocimiento y la persona es un reino dividido como somos todos, que queremos hacer lo bueno pero no lo hacemos, pero unos estamos en el trabajo de arreglar eso, otros pues no. Y la persona entrena a su conciencia, oído, a ser desobediente. Quiere decir que ella recibe un conocimiento, pero la persona no hace nada por actuar conforme a ese conocimiento, sino se mantiene en la forma de vida pasada. Como no me importa, yo soy así, así me moriré. ¿Tú has oído a esa gente así? Sucio, difícil esa gente. Porque se le cauteriza la conciencia. En lo religioso pasa lo mismo. Lo religioso, que es de donde Pablo saca la palabra la conciencia cauterizada, son gente que se han criado bajo una información religiosa y después tú le traes y le dices, mira, lee aquí, la palabra dice que tú fuiste libre del pecado y de la muerte, y aunque ellos lo leen, dice, sí, pero no. ¿Qué le pasa a esa persona? Tiene la conciencia cauterizada, se le ha cauterizado. Entonces, lamentablemente la única forma de que una conciencia se despierta, porque la conciencia cauterizada es una conciencia insensible, o sea, donde el Espíritu Santo, vamos a leer un momentico ahí en Hechos, a ver si lo encuentro, porque no lo traía programado así, ¿no? Vamos a ver. Hechos capítulo... Aquí está. Hechos capítulo 15. Lo único que nos protege a nosotros de que nuestras conciencias sean guardadas es la palabra. Entonces hay un consejo del apóstol Pablo, allá en Hebreos capítulo 13, verso 9, que dice que afirmemos nuestra conciencia con la gracia. Con la gracia, no con la religión es engañosa. Y te puedo mostrar aquí, no te voy a mostrar ni a demostrar, sino a leer
y a compartir el conocimiento de un error que puede cometer una persona religiosa en confundir la voz de la conciencia con la voz del Espíritu. Sucio difícil, porque hay quien se encierra en un closet a orar, a buscar dirección de Dios y allá empieza a oír una voz interior y cree que es la voz del Espíritu Santo y no es otra cosa que la voz de la conciencia. Y esa persona va a ser dirigida de acuerdo a la información religiosa que tenga su conciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Bueno, antes de leer ahí, déjame llevarte algo que me gusta tanto. Hebreos 13, vaya. Mira, este es el consejo. Hebreos capítulo 13. Verso 9. Búscalo ahí, yo te espero. Esta es la parte tuya donde Dios más tiene interés. Ya. Hebreos 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón o la conciencia, ¿con qué? Con la gracia. ¿Cómo tú afirmas tu conciencia con la gracia? Bueno, la gracia tú la encuentras en esas 14 epístolas que el Espíritu Santo le dio a escribir al apóstol Pablo. Cualquier duda que tú tengas, tú vas ahí a punto de referencia y lo que ahí diga eso es. Pero mira a una persona confundida, mira. Resulta, te voy a hacer una paráfrasis de lo que está pasando aquí. La iglesia recién comenzada, que estaba compuesta de judíos, el cheche machencha ahí era Santiago. Era el jefe. Porque era el Jacobo, era el que andaba con Jesús, era de los 12 apóstoles y era medio hermano de Jesús. Andaba el Pedro, con sus credenciales de que caminé por las aguas. Y andaba el Juan, los 3 Villalobos, que era el que había recostado la cabeza en el pecho del maestro, el discípulo amado. Un trío peligrosísimo, porque tenían unas credenciales fuertes. Todo el mundo cuando lo veía llegar decía, ahí viene el medio hermano de Jesús, es Jacobo, ahí viene el que caminó por las aguas y aquel que recostó el pecho al lado del maestro. Imagínate, esa gente, ¿quién puede con ellos? Pero sin embargo, esa gente no conocían gracia. Entonces formaron su iglesia, hablaban de Jesucristo, pero le decían a la gente, aquí todavía hay que guardar la ley de Moisés. Y aquí todavía hay que circuncidarse y el que no lo haga se va al infierno y pierde la salvación. Entonces Pablo, que estaba nuevecito en esto de la gracia, llegó por allí con Bernabé y cuando oyó aquella barbaridad de estos monstruos, tuvo una discusión no pequeña, aclaró el misterio y le dijo, entonces ustedes sigan a predicarle a los judíos el evangelio de la gracia, de la circuncisión, sigan ustedes con su rollo circuncidando a la gente, que yo me voy a honrar mi ministerio, me voy a los gentiles a decirle a la gente que aquí con una sola ofrenda nos hicieron perfectos para siempre. Ese es Pablo, y se separa de ese otro grupo que está intoxicado, tiene la conciencia intoxicada. Entonces después que Pablo rompe con ellos, mira lo que dice Santiago en el verso 28 del capítulo 15. Para que tú veas un reino dividido aquí mismo. Hechos capítulo 15, verso 28. Mira qué clase de confusión. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, nada más y nada menos meten en su rollo al Espíritu Santo. Y él lo que está oyendo es la voz de su conciencia, no al Espíritu Santo. Pero ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ninguna carga más que esta. ¿Quién entiende eso? Ninguna carga, nada más que esta. Ninguna, nada más que esta. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos. O sea, que no comieran animales como si Dios tuviera que ver algo con un chivo matado. Maten un chivo a Changó, a quien sea, me lo traigo y me lo como. Mira, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre,
de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis bien haréis, pasarlo bien. Todo esto es, recomendable. Pero no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Porque cuando está hablando ahí de ahogado, de lo que está hablando, ¿sabe qué? De que en la costumbre de esta gente, que era lo que Santiago tenía en su conciencia, no se matan los pollos como los matan allá en Artemisa, o allá en Honduras, o allá en Matanza, en Cuba, que le agarran el pescuezo y lo hacen así. Porque entonces ese es un pollo ahogado. Sino que el judío agarra un cuchillo, guinda el pollo por las patas, le corta la vena y lo deja ahí a que se desangre totalmente. Eso es lo que se refiere aquí, que no coma sangre. Todo eso es recomendable. Es mejor que usted se coma un pollo desangrado a un pollo ahogado. Es mejor que usted no fornique. Pero el Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. Son asuntos de higiene, de asuntos de comida. Entonces ahí tú ves bien claro que la conciencia que tenía formada Santiago, que era uno de los apóstoles, era conforme a la ley judaizante. Y conforme a la ley judaizante él habló, y no fue malo que él hablara, sino que fue malo, sino que dijo, el Espíritu Santo está hablando por mí, está de acuerdo con esto que estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es nuestra garantía? Que nosotros nos metemos a estas 14 epístolas del apóstol Pablo, y ahí nuestra conciencia se va a mantener firme en la gracia, porque ahí no nos va a hablar de condenación, ahí no nos va a hablar de diablo, ahí no nos va a hablar de infierno, ahí no nos va a hablar de comida, ahí no nos va a hablar de que nos vamos a justificar por las obras que nosotros hacemos. Efesios 4. Entonces, tú vienes aquí y tú te sientes igual que allá en los mares, la gente se sienta y escucha el conocimiento que le compartimos. Tú solamente tienes que ir a la palabra. Si tú ves que está ahí, hazlo. Para que no andes conforme a la carne, sino conforme. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Es andar conforme a la palabra. Andar conforme al Espíritu no es andar brincando y hablando 4 cosas que la gente no entiende y corriendo para arriba y para abajo. Eso no es andar conforme al Espíritu. Jesús dijo, la palabra que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces cuando tú andas conforme a la palabra, tú andas conforme al Espíritu. Aunque tú no seas un holy. Entonces tu garantía es esa. Si tú ves que está en la palabra, tú lo haces y esa conciencia, aprende a obedecer. Y estás creando una conciencia buena, conforme a la voluntad de Dios, y esa conciencia es la que va a dictaminar nuestro estilo de vida, va a ser para nuestro propio bien. Pero cuando nosotros nos sentamos y somos expuestos a un conocimiento, y la palabra nos dice una cosa, y nosotros estamos insensibles, hacemos caso omiso, hacemos lo que nos da la gana, esa conciencia se cauteriza. Y oído bendecido, Dios tarde o temprano te le va a permitir que te le pase algo, un golpe bien fuerte para que tú te despiertes, como al que está dormido y hay que echarle un cubo de agua fría en la cara. Entonces, ¿qué te dije que buscar ahí? Efesios 4. No, antes de ir ahí vamos a ir a Santiago. Santiago en sus primeros pasitos. Porque Santiago se creía, tú sabes, porque había caminado con Jesús ahí, pero Santiago no conocía nada de gracia, sino conocía en cuanto a la ley. Pero nos habla ahí de algo. Es bueno que lo conversemos. En Santiago capítulo 1. Vamos a leer ahí. Vamos a leer el verso 1 hasta el 8. Y esta es una epístola, observa que dice arriba, epístola universal. O sea, no está dirigida a la iglesia. Es lo que se conoce el evangelio de la circuncisión. Lo que escribió Pedro, Santiago y Juan. Por eso a veces
hay como si hubiera unas contradicciones entre estos tres y Pablo. Pero es que ellos el conocimiento era diferente y está dirigida a gente diferente. Mira, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién? A las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, que no es un mensaje de gracia a la iglesia. Pero bueno, hay unos consejos ahí que son buenos. Tú solamente mira el consejo. Hay consejos que dio Buda, que fueron muy buenos. ¿Sí? Consejos que dio Confucio, que no era que estaba confundido, sino que se llamaba así. Y hay otros de Mahatma Gandhi que fueron buenos, ¿verdad? Hay consejos de estos tipos que eran pensadores. Y la gente que piensa mucho, que dedica tiempo a pensar en lo que es agradable, en lo que es puro, en lo que tiene buen nombre, se aparta de la vocinglería, de la televisión, la radio, de la gente, el trabajo, los negocios, y se aparta un poquito como hacían estos individuos. Eventualmente siempre le vienen buenas musas. No importa la religión que profesen, ¿no? Independientemente. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la fe es la que es probada. La fe es la que es probada. Necesita entrar en el examen. Produce paciencia, más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos o maduros y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, agrade a Dios, entienda ahí, agrade a Dios y Él te la da, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oído, verso 8, el hombre de doble ánimo, reino dividido, es inconstante en todos sus caminos, como la onda del mar, marea alta, marea baja, marea alta, marea baja, de acuerdo a las circunstancias. Es el termómetro, es el hombre termómetro. De acuerdo a las circunstancias, el mercurio le sube. El hombre que está bien cimentado es el hombre del termostato. Que cuando hace un poquito más de calor, entonces va allá al termostato y lo regula para que suelte más frío. Quiere decir que fue allá y declaró más palabras, tuvo más tiempo con el Espíritu Santo para que el calor de afuera no lo queme. ¿Verdad que las temperaturas bajan y suben? Y verdad que muchas veces no tiene que ver contigo. Que no la regulas tú, viene un calor de momento. De repente. Mira, el verso 13, mira. Cuando alguno es tentado. Tentado no se incline a pensar siempre en cosas, por ejemplo, sexuales, ¿no? Tentado puede ser a muchas cosas. A comerse 2 pedazos de cake en vez de uno. ¿Sí o no? ¿Por qué se ríen? ¿Quién se siente culpable? ¿Viste cómo te cambié la mente? ¿Viste? De algo aborrecible como una cosa pegadora, de esto, el marido aquella, una pornografía, te lo cambió un pedazo de cake. Hace daño también. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, oído, es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Viste? Es propiedad mía. La de aquel no tiene nada que ver, déjame apuntar para los dedos, si no vaya a ser que apunta así. La de aquel no tiene nada que ver con la de aquel.
Cada cual tiene la suya, ¿sí o no? Por eso Pablo le dice a ti, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Vigílate, obsérvate, vigílate, obsérvate, cuídate de ti mismo, cuídate del diablo. No, Pablo lo que está diciendo, no te entretengas con el diablo. No te entretengas, porque si tú pones la mirada, es como una cortina de humo que tiran en la guerra, para que la gente mire hacia un lado y sin embargo el enemigo va por el otro. ¿Eh? No te entretengas con el diablo, deja el diablo tranquilo. Cuídate de ti, porque tú tienes tu propia, es tuya, tú eres dueño de ella. Concupiscencia, que te fue formada desde el vientre de mamá y cuando naciste, y en la esquina y en el barrio, con el tío, con el sobrino, con el abuelo, con el papá, con la mamá, con el maestro, con los amigotes, con todo eso se fue formando esa concupiscencia y ahora es nuestra. Entonces de ahí, por eso tú ves que uno es atraído o tentado por una cosa. Hay gente que no pueden ver una botella vacía, porque ya piensan en el liquor store. ¿Sí o no? Hay otros que la ven y no... ¿Ah? Hay unos que no pueden ver una escoba de $1 discount rosada, porque piensan en una mujer. A eso hay que poner un escobillón de esos viejo y feo. Porque si ven una escobita rosada de $1 store para atrás de la puerta, hacen así enseguida y ya piensan en 20 cosas. ¿Ah? Porque esa es la concupiscencia de este Troadio y la de Florencio es la otra. Concupiscencia, la palabra del griego es epitumia. Oído, quiere decir resistencia al cambio. Sucio, difícil. Se resiste. Y entonces entendiendo que, a ver, está en ti pero no está en ti. Es un rollo, ¿no? Está en ti pero no está en ti. Esa concupiscencia es una mezcla de carne con conciencia corrompida. Ellas dos son, vaya, el dúo dinámico. Ella conforme a lo que se entrenó a hacer. ¿Ves? Hay gente que tú le fumas al lado y hace desde niño, nunca ha fumado. Pero hay otra gente, vaya, que quisieran tener un cigarro de aquí a allá a La Habana y prenderlo aquí y no apagarlo nunca. ¿Sí o no? Esa es la concupiscencia de esa persona. Entonces es una lucha donde esa carne aprendió a hacer eso. Ella aprendió, se enseñó, porque ella cuando nació no sabía. Eventualmente ella dio unos pasitos, esa carne, y se cayó, y se rompió los dientes, y después ya caminó, y después ya corrió, y después vio a mamá prendiendo un cigarro, y por la conciencia, el conocimiento, la información que estaba recibiendo, entendió que era bueno. Era normal meterse una cosa en la boca y meterle candela. Y la mayoría, no voy a decir todo, pues crecieron adoptando ese estilo de vida porque lo vieron normal los padres. ¿Ah? Y ahí aprendieron ciertos y determinados valores en su casa. Hay gente que lamentablemente no recibieron valores de su cuna. Pues ahora tú eres mayor, tienes que poner de tu parte. Porque entonces conociste que todas tus tías le tenían 3 hijos a 4 hombres diferentes. Y el último no se sabía si era de Pancho o de Pepe, porque los dos mojaron el mismo hueco. ¿Sí o no? ¿De quién será hijo Perico? Bueno, Perico no se sabe, porque tú sabes que Lucrecia estuvo con Pancho y con Pepe al mismo tiempo. Y no había ADN, no había nada de esas cosas, entonces no se sabe de quién es hijo Perico. Entonces tú viste a tus tías teniendo un hijo a cada hombre que pasaba por ahí, tú no puedes, tú tienes que cerrar tus piernas. Y ir a la palabra y decir, voy a aprender valores. ¿Sí o no? Porque no, lamentablemente, ojalá los hubiésemos recibido, ¿no? Pero no fue así. Entonces, la concupiscencia está ahí, entonces, está y no está. Porque tú de momento dices, lo que quiero es ir para la iglesia
voy a llegar temprano, voy a meterme en la declaración, para entrenarme en la declaración, cosa que durante la semana yo sepa cómo declarar y no estar perdiendo el tiempo en pedirle a Dios que no me va a dar nada porque todo lo que me va a dar ya me lo dio. Y voy a meterme ahí en la adoración un ratico, que toda la semana me la paso yendo a Joe Ferrero en la salsa 95.7. Romance 106. Entonces voy a aprovechar, voy a estar ahí. Eso es el sábado por la tarde, por la noche. Domingo por la mañana ya la concupiscencia se te levanta con esa morriña y ni vienes a la declaración, ni vienes entonces a la adoración, ni vienes a oír la palabra tampoco. Dice, no, mejor lo veo por el internet. Y eso es que está y no está. Es que nos arrastra, porque es una concupiscencia que es propia, que está ahí y que nos arrastra a lo que ella está acostumbrada. No es que ella tampoco sea mala, ella quiere lo que tú le enseñaste a hacer. Y eso es lo que ella quiere. Los que fuman o los que fumaban. ¿Quién de los que fumaba se acuesta a dormir sin tener una caja de cigarro entera llena ahí al lado de la mesita anoche? Que por si viene pasa algo, sepa que tiene sus balas ahí. ¿Cuántos de los que fumaban se acostaban y fumándose un cigarro y cuando miraban la caja le quedaba uno y decía, no, pero déjame vestirme, déjame mirar con una caja de cigarro? ¿Por qué? Porque eso fue lo que esa carne aprendió. Entonces no es nada anormal que ahora ella te pida nicotina y te pida humo y te pida cigarro y te pida eso. Eso fue lo que le enseñamos. Entonces, ya entonces tú empiezas a andar conforme al Espíritu y no es que te vayas a perder por fumarte un cigarro, ni 2, ni 3, ni 10 cachimbas, ni 4 marihuanas. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de esto. Es que si tú te dejas dominar por un cigarro, hermano, ya tú tienes una conciencia débil que te domina un cigarro, te domina cualquier otra cosa, eso es todo, es cuestión de un principio establecido. Si a ti te domina un cigarro, te domina cualquier cosa. Entonces, los que andan conforme al Espíritu son los que dicen la palabra. Mira, todo me es permitido, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, pero a mí todo no me conviene. ¿Ah? Y después leo el otro, dice, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Ves? Entonces, aunque tú hayas creado una conciencia débil, tú tienes la posibilidad de crearte tú mismo una conciencia fuerte y buena para Dios. Efesios 4. No te puedes culpar, no te puedes condenar, no puedes permitir que nadie te condene tampoco, porque ese no es el mensaje de Dios. Métete ahí en esas 14 epístolas y tú verás que ahí no hay condenación. Ahí lo que hay es solución a nuestros problemas. Entonces cualquier cosa por la cual nosotros nos hayamos acostumbrado a funcionar, que sea horrenda, que sea fea, Dios la conoce y Dios nos asusta por eso. Entonces mira, aquí hay el error grande de los religiosos, ¿ves? Verso 22, esto es clave. Efesios 4, verso 22. Esto es un mensaje a la gente de la iglesia de Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre. ¿Qué? Que está. No dice que estaba. Entonces por eso es que Pablo dice a Timoteo, vigílate ese viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a qué. Ayúdame. ¿Deseos qué? ¿Qué tratan de hacer esos deseos? De engañarte a ti mismo, de convencerte, de tú sabes, de ilusionarte, de atraerte, de hacerte pensar en esa mente corrompida. Eso no es nada, tú vas a ver, tú no lo va a ver nadie, si tú estás, si una sola vez no importa, si mira, una sola vez no vale, eso no se cuenta.
Despojado, la palabra despojado es la palabra desvestirse, para que lo entiendas bien. No sé, como cuando tú te cambias de ropa, ¿va? Que tú llegaste del trabajo sudado, la ropa sucia, tú te desvistes de esa ropa y te pones una limpia. Eso es todo. Pero eso lo tiene que hacer uno, eso no lo puede hacer el pastor ni la iglesia. Ese es el error, ese es el engaño fatal de las iglesias. Mira, vamos a leerlo así. En cuanto a la pasada manera de vivir, desvístete del viejo hombre que está sucio, viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué? Renovados en el espíritu de nuestra mente, que es lo que estamos haciendo aquí. Y ahora mira, vestido, viste, te desvestiste para vestirte. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces usted busca ahí, si por ahí hay hasta un panfleto que habla lo que somos en Él. Lo que tú eres en Él no es lo que te enseñaron cuando tú eras chiquitico o te enseñaron en la iglesia evangélica o católica o los papás. Lo que tú eres en Él es lo que dice aquí. Es la forma en que tu autoestima crece. ¿Ves? Sabiendo lo que Dios dice que tú eres. Pero acuérdate que eso no fue como nos criamos. Nosotros nos criamos diferente, nos enseñaron otras cosas, oído, y nos dijeron otras cosas. A muchos de ustedes, mi mamá a mí no. ¿Ves? Porque yo fui un bebo malcriado y todavía lo soy. Pero hubieron muchos hijos que las madres maltrataron a veces un maltrato verbal es peor que un maltrato de un palo por la cabeza, ¿sí o no? Tú no sirves para nada, tú qué es, tú lo otro. Y el niño se fue criando en eso y finalmente creció pensando que no servía para nada. Y su autoestima está en el piso hoy en día todavía. Son unos viejos y no tienen autoestima, tienen una conciencia débil y cualquiera los arrastra a cualquier cosa, hace cualquier cosa incorrecta o mala. Entonces tú, para tener una buena autoestima, tú dices, deja ver qué es lo que dice Dios que yo soy. ¿Qué me decía papá? ¿Que yo era un mala cabeza? No. La palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí tú empiezas a desvestirte y te empiezas a vestir. Pero para eso tienes que separar un tiempito. Diga, para mí mismo. Nos vamos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, muchas gracias. En esta mañana, por tu palabra, declaramos, Dios, que ella ha caído en terreno fértil y que ella da fruto saludable y abundante. En el nombre de Jesucristo, declaro esas conciencias en camino a una renovación maravillosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.